La película comienza en Los Ángeles, donde una persona misteriosa prepara cuidadosamente un arsenal de armas, lo que da a entender que está planeando algo siniestro. Luego, la escena cambia a una discoteca donde se ve al dueño, Sully, arremetiendo contra una stripper por tomarse un descanso. Momentos después, abandona la discoteca para irse a casa. Pero, de repente, una persona enmascarada lo paraliza y lo secuestra. Algún tiempo después, conocemos a un agente de policía llamado Jackson, que está pasando el rato con su colega. También es secuestrado por la misma figura enmascarada, que rocía gas lacrimógeno en los ojos de su colega antes de escapar. Otro hombre llamado Coogan está en una cafetería cercana, viendo las noticias sobre una serie de secuestros en la ciudad. La noticia corre rápido, se preocupa y abandona la cafetería, solo para sentir que alguien lo sigue. Coogan saca un cuchillo para defenderse, pero el desconocido lo paraliza rápidamente con una descarga eléctrica y se lo lleva a rastras. La siguiente víctima es un joven llamado Christian al que se ve salir de un bar a altas horas de la noche. Luego conocemos a Kelly Murphy, que también es secuestrada por el desconocido tras quedar paralizada por una descarga eléctrica. En la siguiente escena, vemos a todas las víctimas secuestradas en la misma habitación. Creo que la película podría haber empezado aquí, atadas a postes con bolsas en la cabeza. Momentos después, el hombre enmascarado enciende las luces y empieza a quitarles las bolsas y la cinta adhesiva de la boca. Uno por uno, se revela que hay un total de 9 cautivos en la habitación, además de los que ya hemos visto. También hay nuevas víctimas, como Leon, Eddie, un sacerdote llamado Padre Francis y una mujer china, Chan, que no sabe hablar inglés. Casi se olvidó de diversificar. Todas las víctimas están confundidas sobre por qué están allí y empiezan a maldecir al hombre enmascarado. Sin embargo, el secuestrador les informa con calma que todos han sido traídos allí por una razón específica, y que depende de ellos averiguar por qué. Les advierte que cada 10 minutos regresará y matará a uno de ellos si no logran descubrir la verdad. Pero si lo logran, promete liberar a los supervivientes restantes y confesar todos sus crímenes a la policía. Acto seguido, el hombre enmascarado arroja algunos trozos de tiza al suelo, activa el temporizador y sale de la habitación. De repente, se les suelta una mano a los cautivos, y empiezan a preguntarse qué han podido hacer para merecer semejante castigo. Eddie señala al padre Francis, sugiriendo que podría haber abusado de un niño, pero el sacerdote insiste en que nunca ha hecho daño a nadie en su vida. En ese momento, Coogan confiesa que ha abusado de un niño, lo que provoca que los demás le maldigan y le griten: "Que nadie te lo pregunte, Coogan". A continuación, Eddie coge un trozo de tiza y empieza a escribir en la pared mientras todos se presentan uno por uno. Kelly revela que es fiscal de distrito y que ha enviado a muchos delincuentes a la cárcel, y que uno de ellos podría estar buscando venganza. Momentos después, Christian reconoce a Sully y recuerda haber hecho negocios con él hace unos años. Resulta que Sully es un tiburón solitario que le había dado a Christian $5,000 para drogas. Christian fue arrestado mientras intentaba vender las drogas y cumplió 3 años de prisión, pero cuando salió, finalmente devolvió el dinero de Sully, ya que el hombre tenía una reputación muy temible. Sin embargo, Christian revela que ha dejado atrás esa vida y que ahora está haciendo carrera en Hollywood mientras trabaja como camarero. Pronto, el tiempo se agota y el hombre enmascarado entra en la habitación exigiendo saber si han descubierto por qué están allí. Kelly ruega por más tiempo, pero él la ignora y se acerca a Christian para susurrarle algo al oído. El niño, conmocionado, dice que nunca podría haberlo descubierto antes de que el hombre enmascarado lo matara a tiros brutalmente. Todos gritan aterrorizados mientras el secuestrador saca el cuerpo a rastras, cierra la puerta y reinicia el temporizador. A continuación, los cautivos empiezan a discutir entre ellos y a instarse mutuamente a confesar sus pecados. De repente, Coogan revela que acaba de ser liberado tras 5 años de prisión. Cumplió una condena más corta porque las autoridades no pudieron encontrar el cuerpo del niño, lo que dejó a todos horrorizados y disgustados. Entonces, Kelly le pregunta a Leon sobre sus antecedentes y este admite que solía robar con su hermano. Todos se sorprenden, pero se justifica diciendo que al menos nunca mató a nadie ni tocó a niños. Después de esto, Eddie se sincera y revela que es ejecutivo de una compañía de seguros médicos. Afirma ser una buena persona que nunca ha hecho nada malo en su vida. Díselo a Luigi. Revela que su empresa realiza ensayos médicos experimentales y que hace un par de años a su cuñado le diagnosticaron cáncer de colon. Eddie admite que ayudó a su cuñado a recibir tratamiento falsificando algunos documentos, pero no entiende por qué sería castigado simplemente por intentar ayudar a su familia. Más tarde, el grupo se da cuenta de que Kelly y Jackson se conocen y exige saber la naturaleza de su relación. Kelly revela que tuvieron una aventura, pero la esposa de Jackson los descubrió, tras lo cual se divorció de él y se fue a Arizona con los niños. El grupo teoriza que tal vez sea su exesposa buscando venganza, pero Jackson no está de acuerdo, ya que le envía una gran suma de dinero todos los meses. Entonces, a Leon se le ocurre una idea y le pide a Sully, que está a su lado, que le dé una patada en el brazo para poder soltarse de las esposas. Sully, a quien le gusta golpear a la gente, acepta sin dudarlo y comienza a darle patadas. El plan funciona sin problemas y Leon logra liberar su mano, lo que entusiasma a todos. Entonces, Jackson les dice que se escondan detrás de la puerta y ataquen al asesino cuando entre. Sin embargo, Leon se niega a ayudar a nadie y les hace una señal grosera antes de salir solo, pero no llega muy lejos porque se encuentra con el secuestrador que lo ha estado observando todo por cámara. Se ensarzan en una intensa pelea, pero Leon consigue dominarlo e incluso le arrebata la pistola. Apunta al asesino, pero este le revela con calma que lleva 2 años planeando esto y que nada le detendrá. Si de verdad lo dice en serio, debería haber cerrado la puerta con llave. Resulta que el arma de Leon no está cargada y, cuando intenta huir, el secuestrador le dispara, dejándolo gravemente herido. Momentos después, los demás cautivos observan horrorizados cómo el enmascarado arrastra de vuelta a la celda al herido Leon y lo vuelve a esposar. Vuelve a exigir saber por qué están allí, pero nadie tiene ni idea. Cuando el asesino se acerca a Coogan con una pistola,
Este le pide que aparte a los demás del camino de las salpicaduras de sangre, ya que no quiere que mueran tan pronto. El secuestrador le susurra algo al oído y Coogan acepta que es una buena razón. ¿Por qué no se lo gritan a los demás? Entonces intenta estrangular al hombre enmascarado, pero este lo domina con facilidad y le dispara en el corazón. Mientras arrastra el cuerpo sin vida de Coogan fuera de la habitación, advierte a Leon de que él será la próxima víctima. Momentos después, el temporizador vuelve a reiniciarse y la ansiedad del grupo aumenta, ya que siguen sin tener ni idea de por qué están allí. Un repentino rayo de esperanza aparece cuando Chan reconoce a Kelly y empieza a hablar en mandarín, pero como nadie la entiende, Chan utiliza la tiza para dibujar algo e incluso dice bang bang. El grupo se pregunta cómo es posible que Chan esté cachonda en un momento como este. En ese momento, Kelly finalmente la reconoce y le pregunta si se llama Nunchan, a lo que la mujer confirma. Resulta que, hace unos años, Kelly había llevado un caso de robo en una licorería propiedad de Chan. La anciana identificó al delincuente, un joven de 20 años llamado Wade Blake, a quien Kelly había enviado entre rejas. Sin embargo, siguen sin poder relacionar todo el asunto, ya que lo único que tienen es el robo y el nombre. Cuando solo quedan 2 minutos, Leon decide confesar y admite que mintió cuando dijo que no había matado a nadie. Resulta que mató a su propio hermano tras una traición en los negocios y vendió todas sus armas después. Un Leon arrepentido pide perdón y el sacerdote le dice: el que busca el perdón lo encontrará. Sangrando por la herida, Leon recuerda las heridas del secuestrador y que llevaba 2 años planeando esto. Esto da algo de esperanza al grupo e intentan recordar qué estaban haciendo en ese momento. Momentos después, la puerta se abre y cuando el asesino se da cuenta de que siguen sin tener una respuesta, dispara a Leon y se lo lleva a rastras. En medio del caos y la confusión, el padre Francis revela de repente que sabe por qué están allí, pero que no puede revelarlo. Es porque lo escuchó en confesión y su relación con Dios es más importante para él que su propia vida. Sully intenta persuadir al hombre, y Kelly incluso amenaza con matarlo, pero el padre Francis sigue negándose a decir nada. Eddie sugiere que quizá tengan que averiguarlo sin el sacerdote y les pide a todos que se abran sobre sus secretos más oscuros. El grupo empieza a revelar algunas cosas horribles que han hecho, pero el padre Francis deja claro que van en la dirección equivocada. Da pistas y revela que Wade Glane no estuvo involucrado en el robo. Kelly argumenta que eso no es cierto, ya que Chan fue testigo presencial y también tenían pruebas sólidas. Sin embargo, Eddie supone que alguien en la sala se confesó al sacerdote, y da por hecho que fue Christian. Está ahí mismo en el nombre, ¿sabes? El sacerdote lo confirma y, en un giro sorprendente, descubren que Christian fue quien robó la tienda para pagar su deuda con Sully. Esto enfurece a Sully, a quien le parece ridículo que tenga que morir solo porque le prestó 5,000 a un niño. Transcurridos los 10 minutos, llega el asesino y Sully empieza a gritar que lo están castigando por un asunto tan insignificante. Desafía al asesino a que le dispare, pero el hombre lo ignora y se vuelve hacia Eddie. Pero justo cuando aprieta el gatillo, el padre Francis protege de repente a Eddie y le disparan en su lugar. Mientras el asesino se lleva el cuerpo del sacerdote, Kelly intenta razonar con él e incluso lo llama por el nombre de Wade. El hombre se detiene y revela que no es Wade antes de salir de la sala. Cuando el temporizador se reinicia, Jackson sugiere que el hombre podría ser alguien cercano a Wade, como un amigo o un familiar, pero Kelly responde que no había nadie presente en su juicio y que, de todos modos, no recuerda a nadie, ya que fue hace mucho tiempo. Sin embargo, resulta que Wade fue a la cárcel hace 5 años, lo que a Jackson le parece extraño porque el asesino lleva planeando esto solo 2 años. En ese momento, Sully se da cuenta de algo y recuerda cómo Christian afirmó que no tenía nada cuando salió de la cárcel, pero que habría sido imposible que hubiera mencionado el atraco a la licorería sin un arma. Recuerda que Leon dijo que vendió las armas después de matar a su hermano y sospecha que fue él quien le vendió el arma a Christian. Eso explica por qué el resto de ellos están en la celda, pero siguen sin entender cómo Coogan, Eddie y Jackson están conectados con esto. Pronto, el temporizador vuelve a agotarse y el asesino entra en la habitación. Le entrega a Chan un trozo de papel escrito en mandarín y ella finalmente comprende el razonamiento que hay detrás de todo. La mujer, aterrorizada, cae de rodillas, llorando y disculpándose desesperadamente, pero el hombre no muestra piedad y la mata a tiros brutalmente. Esto aterroriza a Kelly, que le ruega al asesino que la libere, diciendo que tiene un hijo que necesita a su madre. Sin embargo, el asesino le pregunta cuándo fue la última vez que pasó tiempo con su hijo, que está al cuidado principalmente de una niñera. Le dice que no use a su hijo como excusa y luego se vuelve bruscamente hacia Jackson y le dice que eso también debería enfurecerlo. Después de que el asesino se vaya, Jackson, confundido, le pregunta qué diablo significa eso y resulta que en realidad es el padre del hijo de Kelly. Se enfurece porque ella le ocultó esa información. Incluso la llama mujer egoísta e inmoral que probablemente está ocultando algo importante. Kelly duda y dice que estaría muerta si esa información saliera a la luz, pero finalmente acepta revelar la verdad. Admite que, en aquel entonces, Wade fue detenido no muy lejos de la licorería y coincidía con la descripción de Chan. Sin embargo, no tenía ninguna prueba sólida y realmente necesitaba una victoria después de perder un caso tras otro. Era la abogada con peor rendimiento en ese momento y nadie la tomaba en serio. Así que, para conservar su trabajo, decidió incriminar a Wade. Y resulta que Chan había agarrado un poco de pelo de Christian en la pelea. Luego, Kelly robó un poco de pelo del peine de Wade, tras lo cual decidió utilizar a su amante, Jackson. Se coló en la sala de pruebas gracias a su acceso y cambió la muestra de cabello. Esto significa que Jackson la ayudó sin saberlo a falsificar pruebas,
lo que provocó que el pobre chico fuera a prisión. Al oír esto, todos se disgustan por sus acciones, pero Kelly dice que esto nunca puede salir a la luz, ya que iría a prisión y perdería su trabajo y a su hijo. El grupo comienza a teorizar que el asesino debe ser el padre de WDE, que busca vengar a su hijo. Empiezan a especular sobre lo que le ocurrió a Wade después de que fuera a prisión y suponen que se debe haber cruzado con Coogan, que también fue condenado hace 5 años. Pero con el temporizador en marcha rápidamente, siguen sin poder averiguar la conexión de Eddie con toda la historia. Momentos después, el asesino entra en la sala y, cuando no consiguen dar una respuesta completa, mata sin piedad a Sully. Cuando el hombre se va, solo quedan Kelly, Jackson y Eddie, y están extremadamente ansiosos y aterrorizados. Eddie recuerda entonces cómo, antes de morir Coogan, le pidió al asesino que no salpicara a nadie con su sangre, por temor a que eso pudiera provocarles la muerte. Eddie luego teoriza que Coogan debió tener SIDA y que tal vez conoció a Wade en prisión, donde agredió al joven y lo infectó. Los otros dos desestimaron esta teoría por considerarla una tontería, pero Eddie explica que su empresa estaba realizando ensayos de terapia con medicamentos para prolongar la vida de los pacientes con SIDA en la época en que Wade salió de prisión. Parte del trabajo de Eddie consistía en rechazar candidatos y, según la política de la empresa, solía rechazar a personas seguro inadecuado y lo infectó. Los otros dos desestimaron esta. Solo quedan Kelly, Jackson y Eddie, y están extremadamente ansiosos y aterrorizados. Eddie recuerda entonces cómo, antes de morir Coogan, le pidió al asesino que no salpicara a nadie con su sangre, por temor a que eso pudiera provocarles la muerte. Eddie luego teoriza que Coogan debió tener SIDA y que tal vez conoció a Wade en prisión, donde agredió al joven y lo infectó. Los otros dos desestimaron esta teoría por considerarla una tontería, pero Eddie explica que su empresa estaba realizando ensayos de terapia con medicamentos para prolongar la vida de los pacientes con SIDA en la época en que Wade salió de prisión. Parte del trabajo de Eddie consistía en rechazar candidatos y, según la política de la empresa, solía rechazar a personas con antecedentes penales, edad equivocada, seguro inadecuado o fondos insuficientes. Eddie admite que pudo haber sido él quien rechazó la solicitud de WDE debido a sus antecedentes penales. Esta es la razón por la que el padre de WDE comenzó a planear su venganza hace 2 años, ya que fue entonces cuando murió su hijo. Momentos después, el asesino entra de nuevo en la habitación y pregunta si han descubierto la verdad. Eddie procede a contarle todo lo que han averiguado, tras lo cual el hombre se quita la máscara. Revela que su hijo era un niño muy valiente y que cada persona en la habitación podría haber evitado su muerte. El anciano les dice que recuerden lo que hicieron y las consecuencias de sus actos durante el resto de sus vidas. A continuación, el anciano le da a Kelly la llave para que se libere a sí misma y a los demás, diciendo que la policía está en camino. Pero después de quitarse las esposas, Kelly lo ataca de repente y le roba el arma. Ella revela que si la verdad sale a la luz, su vida se arruinará y no puede permitir que eso suceda. Dispara al anciano, e inmediatamente después dispara a Eddie y Jackson, provocando su muerte. Sin embargo, se revela que el anciano sigue vivo gracias a su chaleco antibalas. Le dice a Kelly que todos han estado viendo las imágenes y que ahora verán quién es la verdadera Kelly Murphy, pero a ella no le importa y le dispara directamente en la cabeza. En la escena final, Kelly sale de la celda justo cuando la policía llega al edificio. Logra escabullirse de ellos, pero está claro que no podrá escapar de las consecuencias,